Y esto también me lleva a lo que te quería Tal cual. preguntar sobre el tema del uso de las armas. Ya has dicho que en Nueva York está un poco más limitado, que me parece bien. Luego no sé cómo lo ves por ahí, si realmente ves un uso de armas en Nueva York. Sí, dime. Siempre operando desde esa máxima que ya he repetido, cada estado es un mundo. Y, bueno, todo al final, tenemos que entender que todo el tema de las armas, toda la cuestión de ir armado o no, emana siempre de la segunda enmienda a la Constitución estadounidense. La Constitución estadounidense tiene un texto que es bastante breve, bastante breve, nada que ver con el español, porque una vez ese texto con unos artículos básicos está constituido, en realidad lo que elabora la ley en el territorio son lo que permite elaborar las leyes, mejor dicho, en el territorio, porque luego tiene sus leyes orgánicas que regulan todo, es un sistema de enmiendas, el concepto de enmienda, no confundir con el concepto que conocemos en España de enmienda como, vamos a decir, pega o contrariedad. Yo no soy de letras y no tengo formación legal, pero el concepto en esencia, al final una enmienda a la Constitución es algo que busca cambiar la Constitución, ¿verdad? Sus enmiendas son más algo que busca enriquecer y ampliar el marco legal a través de la Constitución. Entonces, la segunda enmienda, fíjate, la primera es la libertad de religión y expresión. Y la segunda enmienda es el derecho a portar armas, literalmente es el derecho a portar armas. Bueno, literalmente dice, el derecho a portar armas y a tener una milicia bien regulada no será infringido en ningún caso. Este es el milicia texto bien regulada. Correcto, que es una de las cosas que es fundamental para entender la cuestión de las armas en Estados Unidos y que en La Sexta brilla por su ausencia. Por ponerte un ejemplo, que los he escuchado alguna vez hablando del tema de las armas. Que quede claro que seguro, estoy convencido de que en 13 o en el Intereconomía también dirán cosas lamentables y medias verdades igual. Que quede claro que no me adscribo concretamente a ninguna ideología política, porque... No, ¿cómo voy a tener una ideología política con esta bandera detrás? Exacto. Sería grosero, por mi parte. pero claro, ¿qué pasa? Que eso, que la ley diga, perdón, que la enmienda diga eso es muy importante, Adri, porque te permite el entender por qué esa ley se crea y luego lo que vendrá después, que es el problema tan serio que tienen ahora. Porque la Constitución estadounidense es de 1793, creo, 89, perdón, es cuando se hace la asamblea. Vamos a ver, a mí me gustan mucho los monólogos, stand-up comedy, hay un monologuista bueno que decía... los padres fundadores, que siempre decís que ellos mostraron la Constitución, que cómo vamos a cambiarla, si te vieran hoy y te dijeran, escribimos la Constitución, que es top, hace 300 años, y no habéis escrito nada más acerca de ello, vosotros sois unos cabrones, dice el tipo, ¿no? Como chiste. Y este es el problema, que la realidad en la que estos hombres escribieron esa Constitución era completamente diferente. Sí, a lo mejor ahí tenía sentido, y aquí ya a lo mejor está perdiendo un poco el sentido. Exacto, tenía mucho sentido, ¿por qué? Porque el derecho a tener armas y a tener una milicia bien regulada fue fundamental en el origen de Estados Unidos, porque Estados Unidos se rebela contra el opresor británico, con el que tienen que librar una guerra civil que dura más de 5 años, y además se encuentran con que esa tradición europea que ellos tienen, pero de la que se quieren desvincular, no funciona en una extensión de terreno tan brutalmente vasta como eran en ese momento las 13 colonias estadounidenses y lo que luego vendría después con la adquisición de la Luisiana y con el robo por medio de una guerra a México de los territorios del oeste. Y a España también. Entonces, claro, en ese momento había un tipo que era un granjero que vivía a 6 horas de teléfono del lugar más cercano. Entonces ese tipo tenía que tener un mosquete por si venía algún delincuente, ¿verdad? A atacarle a su familia. O desgraciadamente, los nativos que ya estaban allí y a los que se les usurpó su tierra, con los que se libró una guerra de guerrillas y a los que se aniquiló para establecerse en el territorio, ¿no? Totalmente. Pero claro, pero yo que soy muy, como en mi podcast he hablado ya en varias ocasiones de los nativos americanos y he hecho uno sobre los Comanche, tengo uno pendiente de los Lakota, que son mi tribu favorita, etc. Pues también cuando venían no dejaban títere con cabeza y la violación y la tortura eran el pan nuestro de cada día en los ataques de los nativos americanos, ¿sabes? O sea, que aquí, en una guerra al final... En una guerra nadie es santo al final.
y que en la vida no hay buenos y malos, Adri. Exacto. Así, en abstracto, ¿eh? El ser humano es capaz de lo mejor y lo peor a nivel individual incluso. Totalmente. Y yo el primero. Sí, sí. Entonces, pues ese es el tema. Lo que pasa es que, claro... Lo que decías de la persona, de ese granjero que vivía alejado, o sea, yo creo que a día de hoy no tan exagerado, pero sigue pasando. Por eso yo en ciertos aspectos veo bien lo del uso de las armas, porque yo entiendo que Estados Unidos es un territorio súper extenso y hay zonas en las que realmente no te cubre la policía de una forma como entendemos, por ejemplo, aquí en España, que aquí te pasa algo, llamas y a los 3 minutos tienes un coche de policía aquí. A lo mejor hay sitios ahí en un estado alejado de la mano de Dios que llamas y hasta media hora, una hora lo mismo te viene un sheriff. Y al final tienen que darte el derecho a defender tu propiedad, por así decirlo, o defender tu familia o tu... Sí. ¿Sabes? Sí. Claro. Ahí es donde está el kit de la cuestión, ¿eh? ¿Cómo regulas eso? ¿Cómo estas características tan particulares que tiene la nación y que implican que el acceso a armas sea algo que debe ser tomado en cuenta, cómo lo regulas? Porque al final lo que dices es cierto y puedo estar de acuerdo. ¿Y qué pasa? Que luego los crímenes, los problemas con las armas, los asesinatos masivos, luego todos se producen en grandes núcleos urbanos. Sí. Entonces, pues claro, dices, ¿cómo sostienes esa afirmación? Pero la realidad está en que el problema es más, como todo en Estados Unidos, por una cuestión de negocio y de deseo de acaparar poder, Adri. Porque la Constitución dice eso con la segunda enmienda, que es la que utilizan siempre, en un porcentaje muchísimo más alto, siempre gente del talante conservador, siempre republicanos, los del PP de Estados Unidos, para hacer una comparación con España errada, pero que nos puede servir. Sí. Siempre hablan del tema de la Constitución y toda la historia, pero claro, no toman en consideración la condición humana, no toman en consideración el desarrollo de su nación como tal, no toman en consideración el porqué, el que hay detrás del no querer que se viole la Constitución, que se cambie. En realidad lo que hay detrás es una organización tremendamente poderosa, que es el NRA, la Asociación Nacional del Rifle, que tiene una industria armamentística detrás que insufla mucho dinero a los candidatos presidenciales, a todo Washington y a esta asociación también en concreto. Hombre, es que el tema de las armas trae un montón de dinero. O sea, da un montón de dinero. Ese es el verdadero problema. El verdadero problema no es la Constitución, el verdadero problema no son los asesinatos en masa que sí que suceden, ¿no? El típico loco que se le va la cabeza y va con un MR5 o con una A15, rifles, subfusiles de asalto automáticos a cepillarse a todo el que se encuentra a su paso. En realidad, el problema serio es ese, y ese es el problema que nunca va a cambiar. Como todo en Occidente, yo creo, voy a decir de nuevo Occidente, y siempre, como sucede en Estados Unidos en particular, ellos dicen money talks, el dinero habla, y el dinero siempre habla allí. Y todos los problemas que podríamos tratar, y aunque ya se está haciendo bastante tarde, quizá no trataremos todos, haremos una segunda parte, pero los problemas que tienen ellos estructurales de los que siempre hablan y que están en la boca de los políticos, especialmente en momento de elecciones, inmigración, sanidad, armas, todos tienen intrínsecamente y fundamentalmente una cuestión económica que no se va a solucionar. Y no se va a solucionar porque hay demasiados intereses económicos detrás. No van a solucionar nunca el tema de las armas porque Estados Unidos es el primer productor de armas con una diferencia vastísima, aparte del primer consumidor de armas, y tú no vas a ellos no van a matar de facto una industria porque algunos mueran como consecuencia. Sí, vamos, que no se van a dar un disparo en el pie, ¿no? No se van a disparar en el pie. Está claro. Claro, exactamente, es por lo de la sanidad. Es que lo de la sanidad también tiene una aplicación sencilla y rápida. Dicen, joder, es que la sanidad en Estados Unidos, mira cómo está la sanidad pública, la sanidad privada. La sanidad de Estados Unidos es privada porque hay un negocio muy jugoso y muy lucrativo detrás de ello. Si el médico estadounidense, a lo mejor, entre otros factores, si el médico estadounidense no hiciera, o sea, no ganara saliendo de la carrera de $100.000 para arriba como sueldo base, a lo mejor la sanidad era más barata. Si las empresas aseguradoras no hicieran de intermediarios inflando de manera grosera y lamentable los precios de los seguros médicos, a lo mejor no habría una sanidad tan cara. Pero claro, esa industria da trabajo, Adri, a 300.000 personas. Sí, ¿Qué total. haces?
haces la sanidad pública, que suena muy bien, ahí, bien, ahí, un lema muy Sí, que polemístico, suena muy ¿no? bien, Que sí, está genial exacto. el decirlo, pero claro, ¿qué haces con los 300.000 puestos de trabajo que vas a perder al día siguiente? Pues no es tan fácil, amigo, claro. O sea, Claro. hablar de boquilla y en el meeting allí desde el púlpito es muy fácil. Como lo es también mantenerlo desde la derecha o desde lo conservador. Vamos a mantener nuestra sanidad sana y privada. Y cabrón, y todos los que no tienen seguro y se están muriendo porque no le das una atención básica que hace que su salud se vaya depauperando hasta convertirse en zombies o en enfermos andantes,